Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en Éxito. Y en esta parte del programa tenemos a Tulio Ramírez, quien es sociólogo, es abogado, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica Andrés Bello, es director del doctorado de educación de la UCAP, representante profesoral al Consejo Universitario de la UCB y hay que decir también rector suplente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Un placer estar contigo y con la audiencia. El placer nuestro. Y bueno, sobre eso último que acabo de mencionar, ¿qué tanto ha podido como rector suplente del CNE activarse en estos tiempos tan convulsos? Sí, Gladys, mi condición es de rector suplente no incorporado. Ya. Es decir, desde el momento en que nos juramentamos como rectores, no se me incorporó a ninguna comisión, a ningún órgano subalterno del CNE. Por lo tanto, no he participado en reuniones, no he sido convocado a ningún tipo de reunión para decidir lo que se ha decidido y todo el pueblo conoce hasta ahora. De Ujú. tal manera que mi responsabilidad prácticamente es nula, Claro. porque no he estado en el CNE porque no he sido convocado. Entiendo, ha estado en la banca, pues, este tiempo, como se dice, justamente como en ese rol suplente. Ahora, profesor, como especialista, como abogado, sociólogo y además también educador, pues siempre muy activo con relación a pues, la sociedad venezolana, sus análisis oportunos para entender y buscar además en el fondo, en el origen, ¿no? Aquellas debilidades que debemos atender, atacar, corregir para funcionar además dentro de la complejidad que tenemos y de cara a un futuro, por supuesto, prometedor para la mayoría, no para una minoría nada más, para la mayoría del país y todo lo que eso implica dentro de las mejores condiciones, ¿no? De vida y de libertades, de derechos fundamentales. Dicho todo esto como contexto, lo con usted queremos hablar de lo que es la sociedad en sí misma, la ciudadanía como agente de cambio y cuando además se crean movimientos sociales, justamente cuál es la fuerza de esos movimientos sociales y en esa búsqueda del bienestar general. Sí, muy bien. Bueno, lo primero que hay es que aclarar el concepto de movimientos sociales. El movimiento social es una agrupación de personas que se organizan de manera voluntaria y coordinada para lograr algún objetivo común, bien para promover un cambio social en algún área o para criticar o evitar ese cambio social si se quiere llevar por otro tipo de factores como el factor del poder, por ejemplo. Ujú. Y por supuesto, a través de acciones colectivas. Ahora bien, este es un concepto genérico, porque los movimientos sociales, luego podemos identificar algunas especies de movimientos sociales que se diferencian entre sí. Los más comunes son, por ejemplo, los partidos políticos. Son movimientos sociales organizados de manera jerárquica, con una afiliación voluntaria en procura de la implementación de un proyecto de país, de un proyecto de sociedad, de la administración del poder. Pero también tenemos otras especies de movimientos sociales, como por ejemplo las ONG, las asociaciones civiles, que son menos o más flexibles, pero no se dedican a lograr el poder para elaborar políticas públicas, sino a incidir en el poder para que se elaboren políticas públicas o se evite la implementación de determinadas políticas públicas. Y esta es la importancia de este tipo de movimientos sociales, porque tienden a actuar de manera local, regional, nacional e inclusive hasta internacional. Y su afiliación, repito, no obedece a doctrinas políticas, sino a objetivos, a una agenda común, que es lo que convoca a esa ONG. Por ejemplo, otro tipo
de movimientos sociales son los sindicatos, que Claro. agrupan personas de un ramo determinado de la economía para en procura de sus mejoras salariales y de beneficio social. Pero en el mundo han habido movimientos sociales que han tenido singular importancia porque efectivamente han logrado cambios importantes en la sociedad. Por ejemplo, los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos lograron cambios importantísimos como la participación de la mujer como votante, la inclusión de elementos que critican al racismo, por ejemplo, los movimientos antidiscriminatorios. En América Latina también han habido movimientos sociales que han logrado mucho, por ejemplo, los movimientos feministas, los movimientos indigenistas, los movimientos ambientalistas o ecológicos que han dejado una impronta tan importante en el mundo que hoy en día muchos de esos movimientos que surgieron como movimientos espontáneos, más o menos flexibles y de organización local, muchos de ellos han devenido inclusive hasta en partidos políticos, como el Partido Verde en Europa. De tal manera que los movimientos sociales que cuando surgen con aspiraciones muy localizadas para lograr la defensa de algún aspecto muy específico de la sociedad, pueden llegar a convertirse en movimientos hasta internacionales con aspiraciones hasta del control político de la sociedad. En el caso venezolano, tenemos una proliferación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos que han tenido un papel crucial en toda esta etapa que estamos viviendo. La diferencia es que en Venezuela se ha promulgado recientemente una ley que tiende un poco a limitar esta actuación de estos movimientos sociales, cosa que en otros países de América Latina, salvo excepciones, no sucede de esta manera. Sí, bueno, de hecho, tan efectivos han sido, tan protagónicos estos movimientos sociales en Venezuela en los últimos tiempos en defensa de los derechos fundamentales y de la población en general, que bueno, que el argumento, básicamente la narrativa que gira en torno a, incluso como base para tomar ese tipo de medidas que usted refiere, es que son financiados desde afuera, con el propósito más bien de desestabilizar al país. A mí me gustaría su punto de vista también, ¿no? Porque al final lo que estarían evidenciando este tipo de movimientos en general, dentro y fuera de Venezuela, es que sí son la base de los cambios sociales, son Sí, determinantes. efectivamente, pero fíjate, hay movimientos sociales, es decir, la visión local es muy estrecha. Hay movimientos sociales que se han internacionalizado. Por ejemplo, los movimientos de defensa de los derechos humanos, no se Ujú. puede hablar de movimientos solamente Exacto. locales. Entre esos movimientos hay conexiones y por supuesto hay ayuda mutua, no solamente en doctrina, también puede haber ayuda mutua en experiencias, intercambio de experiencias, legislación comparada e inclusive en financiamiento. Ahora, esta ley va a limitar de manera importante a estas ONG, eh, colocándolas en una situación de autosustentabilidad que en un país como Venezuela quizás es bastante más complicado que en otros países, donde hay más libertad de solicitud de financiamiento a empresas, a organismos internacionales. En Venezuela, bueno, por las características de nuestra economía, procurar financiamientos, colaboraciones o inclusive autosostenimiento por parte de los miembros de estas ONG cada vez más complicado y esto limita, por supuesto, su, Claro, su lo que usted explica para entender bien, ¿no? Con relación al financiamiento, obvio que necesitan para poder articularse un financiamiento. Y en este caso que explica, en general, las ONG pues terminan siendo parte dentro del propósito, dentro del concepto, dentro de la lucha de una red internacional. Y de ahí vienen entonces esos financiamientos para poder hacer la actividad y hacer pues los planes, ejecutar planes, en este caso en Venezuela o cualquier otro país, ¿cierto? es Em, correcto.
Pero esa teoría de que supuestamente son también parte de un propósito oscuro, financiados para desestabilizar y bueno, pues tumbar poderes públicos, gobiernos, ¿hasta qué punto, de acuerdo a la historia, es realmente así o cuántos casos así como se denuncian hay en la realidad? Bueno, esto es parte de una narrativa muy propia de países donde no hay libertad de acción para estos movimientos sociales. Países como Nicaragua, como Cuba, difícilmente pueden haber ONG cuya actuación pueda de alguna manera poner en entredicho las políticas de los sectores gubernamentales. Entonces hay una manera de frenarlas y es a través del corte del financiamiento y de las limitaciones de sus actuaciones desde cualquier aspecto de la vida. Esto, por supuesto, en Venezuela se está viendo hoy en día. Muchas ONG han dejado de funcionar por falta de financiamiento y las pocas que todavía están funcionando con las uñas, pues ven su radio de acción muy limitada. Eh, en un mundo globalizado, con la posibilidad de en tiempo real mantener interacción con todos, difícilmente se podría concebir una sociedad con movimientos sociales exclusivamente endógenos y sin ayuda por parte de sus iguales en el mundo. En el mundo. Claro, y también, bueno, dentro de las posibilidades de acción, digamos, de intereses y objetivos, pues puede estar ese abanico dentro de lo que puede ser causas en defensa de la justicia, de los valores fundamentales, los valores democráticos y también causas contrarias o por lo contrario, por antivalores también. Claro, hay un ONG, por ejemplo, en el mundo, los movimientos sociales ambientalistas reciben muchas críticas por parte de los gobiernos porque son movimientos ecologistas y muchas de sus actuaciones están en impedir, por ejemplo, un desarrollo industrializado desordenado, contaminante, y esto afecta intereses, inclusive si son empresas del Estado. Entonces, por ejemplo, esto es un tipo de movimiento que siempre es blanco de las críticas de los sectores empresariales y de los gobiernos porque su actuación muchas veces obstaculiza la implementación de planes, como digo, Ujú. de Claro. industrialización contaminante, por decir un Ajá. caso. Y son movimientos que se han multiplicado en el mundo, porque ese modo de producir que contamina el medio ambiente no es exclusivo de algunos países, en unos más, en otros menos, pero ha impulsado a la creación, a la generación de estos movimientos que sirven un poco de contrapeso, de muro de Total. contención, y Ujú. por eso se dan esas relaciones internacionales que no son solamente de saludo, sino de intercambio real. Claro, pero en ese caso además la bandera es valores y en defensa del mundo, justamente, ¿no? Claro, claro. Exacto. Ahora le preguntaba por causas contrarias, que lleven la bandera directa o indirectamente antivalores. Eso también puede ser, o es Claro, difícil de claro, encontrar. claro. Pueden haber movimientos sociales. Es decir, esto es Es de una todo. categoría tan amplia. El Ujú. solo hecho de que se reúna, aunque sea a nivel local, un conjunto de personas con unos intereses no santos, no Ya es un apegados a la movimiento. Constitución, no apegados a la ley, eso es posible que se dé. Por supuesto, ya habrán regulaciones o las autoridades podrán regular esa actuación e intervenir en la medida en que la actuación contravenga la Constitución o las leyes, porque, es decir, en aras de una libertad irrestricta no se pueden avalar movimientos sociales que vayan contra, por Exacto. ejemplo, los valores que cohesionan a una sociedad. Mm. Entonces, podemos ver casos diferenciados. No serán los muchos, pero sí pueden existir algunas logias, ¿ok? Ujú. Disfrazadas de movimientos sociales con intereses no precisamente de ayuda al progreso, al bienestar de la sociedad, sino tratar de imponer algunas ideas que van en contra de la propia sociedad en donde Sí. están
desenvolviéndose. Sí, hay el punto también de la organización de estos movimientos. Para terminar, profesor, estamos hablando con Tulio Ramírez, abogado, sociólogo, sobre los movimientos sociales y su importancia. Definitivamente son base de cambio social, ¿no? Bien articulados, pero ¿hasta qué punto se puede, bueno, cómo es el trabajo de articular correctamente? Y ya para cerrar, ¿cómo son esos procesos, el tiempo que puede tomar un movimiento en crearse? Sí, Su los naturaleza. movimientos sociales no se consolidan tan rápidamente, ni se extienden tan rápidamente como quisieran. Mm, Quizás pueden surgir muy espontáneamente en función de una agenda muy específica, pero lograr la articulación, la ampliación de su membresía, la coordinación más allá del nivel local, eso es un proceso lento porque tiene que haber mucho efecto de demostración para que la gente pueda adherirse voluntariamente. Pueden haber movimientos sociales que cuestan crecer para crecer por esta razón, pero hay movimientos sociales que han crecido muy rápido porque es muy loable su objetivo y han articulado mecanismos eficientes para coordinar esas adhesiones. totalmente. Bueno, mil gracias por compartir su punto de vista, además como especialista, como sociólogo, también como abogado, sobre el tema que escogimos para hoy, la influencia de los movimientos sociales, entre otros en la política, también en los cambios sociales de un país. Y nos corresponde hacer una pausa. En unos minutos regresaremos ya para la segunda hora, que es local para Caracas, pero igual ustedes pueden seguir escuchando, aquellos que se desconecten, a través de ventanas digitales como Mundo VR, el canal por YouTube, es una vía, la otra vía por la app de Mundo VR, que la pueden descargar en sus dispositivos electrónicos y tener al alcance de su mano el contenido tanto de Éxitos como del resto de las radios del Grupo Unión Radio. Por ahí pueden seguir escuchando hasta las 3 Gladys en Éxitos. Por lo pronto despedimos esta primera hora y agradecidos con el profesor, además, Tulio, que siempre tan gentil nos dedica unos minutos y entre otras pues también destaca como docente de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de UPEL y director del doctorado de Educación de la UCAP. Cuídese mucho, profesor. En unos minutos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas.